No sé. Ay, no sé. ¿Estamos? Usar la cámara. ¿Y por qué me veo así chiquita? No sé. Sí, creería que sí. Bueno, Acá estamos. buenos días, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Hemos estado ausentes durante 3 o 4 emisiones por distintas situaciones eh, personales, involuntarias, o no tanto. Y acá volvimos a seguir charlando, a seguir reconociéndonos y hacernos preguntas distintas. ¿Mm? Nunca tenemos la respuesta, pero tenemos otras preguntas, ¿no? Eso bueno. Estamos acá porque en realidad no lo podemos evitar. O sea, ni siquiera sabemos por qué. Se ve que tratamos de evitarlo inconscientemente también, porque hubo 3 programas donde no nos pudimos coordinar con los espacios-tiempos. Pero bueno, nada, y eso nos habla un poco también de, de esto que parece ausencia y que en realidad tampoco lo es. La ausencia no es algo en sí mismo, sino que es una percepción, ¿no? Querías hablar de eso. Quería, ¿Cómo es el tema de ausencias? A ver, contame un poco. no sé, hablar de eso y ver lo que sale. Cuando algo no está a la vista, no está tangible, pareciera que no está, pero en realidad es como el sol, ¿no? Cuando no lo veamos, siempre está. Eh, y incluso la comunicación, nosotros estamos acá comunicándonos entre nosotros y con ustedes a través de esta red maravillosa que es Internet, pero como que esto es la parte física, la parte tangible. En realidad siempre estamos comunicándonos nosotros dos y siempre estamos comunicándonos con todo. Eso, por ejemplo, entre 2 personas se puede ver eso, ¿no? Nosotros hemos tenido muchos lapsos de interrupción de conexión física, donde no nos vimos, donde no sabíamos nada del uno del otro. Y sin embargo, creo que ese lapso, más allá de no saber concretamente qué está haciendo el otro, estábamos mandándonos información uno al otro todo el tiempo de los procesos evolutivos que en definitiva son en conjunto, son de todos al mismo tiempo. Esto nos debe pasar a todos, ¿no? Esto del hecho de no ver a una persona, a una amiga o a un pariente durante mucho tiempo y cuando lo ves con esa persona, cuando tenés esa conexión, cuando lo ves pareciera que no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Y que todo está siendo igual que, no igual que la última vez que lo viste, sino como que se va actualizando la información sin tener contacto, ¿sí? Sin decir cómo estás, ya sabes todo, no hace falta que le preguntes nada, a lo mejor sí te sale de preguntarle detalles, pero ya lo sabes, es como que ya hay algo en tu vibración, en tu biología que ya sabe todo de esa persona, aunque no hayas tenido contacto. Y ese es el campo morfogenético, ¿no? Estamos siempre tirando y agarrando información de ese campo que nos une a todos. Entonces las ausencias, en este sentido, no son reales, no existen, no hay ausencias. Lo que sí hay es una percepción distinta de la situación de aquí ahora, ¿no? Posiblemente incompleta, o sea, no estoy cerca de esa persona, no puedo sentir lo que le pasa, bueno, pero en realidad eso es una creencia, sí sentimos lo que le pasa, sí sabemos lo que le pasa, sí estamos en contacto con las personas y con las situaciones y con todo, porque todos pertenecemos al mismo campo electromagnético, si se quiere, morfogenético, donde todo está en contacto permanente con todo. Sí. ¿Mm? No sé si me fui muy cuántica. No, está bien. Nikola Tesla solía decir eso, somos energía, información y vibramos y por lo tanto resonamos. Entonces, esto que vos llamás ausencia o que solemos llamar ausencias es como la fase inmaterial de la relación. Eso me hace acordar a la fase del proyecto y sentido, que nosotros en decodificación biológica siempre nos referimos a la etapa en la cual se imprimen los programas que te van a acompañar a lo largo de toda tu vida. O sea, son como rieles de interpretación, de conducta y percepción que... Posiblemente incompleta, o sea.
que están impresos en nuestra persona, en nuestro ser, en ese periodo que va de los 9 meses antes de la concepción hasta aproximadamente los 3 años de vida. No es un periodo de 4 años y pico, casi 5 años, en los que el material genético nuestro cuerpo y en general nuestras emociones están siendo como instaladas, ¿no? Ustedes pónganse esa idea de cuando vos blanqueás una computadora y le reinstalás todos los programas, viste que hay un proceso, hay un periodo en el cual ¿qué está haciendo? Se está reiniciando, está bueno. Ese proceso, esa fase inmaterial, porque el ser humano no está todavía y no está la persona, pero sí está la idea de la persona, sí está el proyecto, que puede ser inconsciente o puede ser consciente, pero desde el momento y 9 meses antes en que se gesta esa persona, hay una intención de ambos padres que se conectan perfecta y maravillosamente y que le dan sentido a esa persona. El concepto de proyecto y sentido fue acuñado por Marc Frechet, es un francés que contemporáneo de Hammer y que acuñó esto de una ley psicobiológica, ¿no? Que para toda cosa que existe porque antes tuvo, o sea, tiene un proyecto de existencia y se ejecuta con un sentido, ¿sí? Y las personas, como las enfermedades y las conductas, no escapan a esa ley. Existen para algo. De ahí que nosotros siempre nos preguntemos el para qué, un poquito. ¿Sí? No nos hacemos muchas preguntas ya, pero cuando intentamos resolver algo o intentamos darle sentido, ¿sí? Siempre nos vamos a referenciar a esta pregunta, ¿para qué, no? ¿Para qué? ¿Para qué nací yo? ¿Cuál es ¿Para el qué sentido que le da, cuál es la idea que le da sentido a la existencia de tal cosa? A la existencia de tal cosa, de tal cosa, sea lo que esa cosa sea, ¿sí? Puede ser una enfermedad, puede ser un proyecto de cura, puede ser, o sea, tiene sentido, puede ser lo que sea, es lo que sea. ¿Y por qué? Y existe porque tiene sentido para que exista, porque de vuelta, en la prehistoria existían todos los materiales para hacer el auto, pero no tenía sentido aún ese auto, entonces por eso no existía, porque no tenía sentido su existencia, porque antes había que pasar por otros. No había una necesidad que generara toda esa línea de productiva hasta llegar al producto que era el auto. Quizás la palabra necesidad no sea puede ser, sí, pero con las necesidades y las cosas estamos medio, no sé, a mí se me ocurren cosas que no existen aún hoy, ¿no? O que no sabemos que existen. El hecho de esto de transmitir los olores por internet, se pueden las imágenes, se pueden, pero bueno, todavía no podemos sentir los olores. Probablemente haya una necesidad. Hay gente que sí, igual. Bueno, hay gente que percibe de otra manera, sí, pero digamos, en general, así masivamente, como las imágenes, no. Y probablemente haya una necesidad de cocineros y de un montón de personas que necesiten que la otra persona que está ahí perciba el aroma. Bueno, aún no se ha encontrado el sentido de para qué, por eso quizás no existe. Está la necesidad de que, pero no hay un sentido todavía. En cuantito aparezca el sentido, pasará. Esto era impensado hace 50 años, que nos comunicáramos de esta manera, era impensado. Entonces, proyecto y sentido, una vez más. Una ley psicobiológica que empleamos nosotros en la mayoría de las consultas para interpretar para qué nos sucede lo que nos sucede. Sea eso lo que sea. Cuando vos venís con, ¿para qué me habré emparentado? ¿Para qué me habré emparejado con tal persona? ¿Para qué me habré...? Y bueno, generalmente terminamos ahí, ¿no? En qué le pasaba a tu mamá cuando quedó embarazada de vos. Generalmente son preguntas que de difícil respuesta porque muchos no se acuerdan. Pero es eso, hay un proyecto, ¿sí? Y se gesta eso en un periodo determinado con determinadas emociones y persigue ese sentido a lo largo de la vida. Y sus rieles de conducta y de interpretación van a ser en función de eso. Es muy interesante para entender generalmente todo lo que nos pasa. Sí, sin olvidar que este proyecto sentido
justamente habla de sentir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de necesidad, hablamos no de una necesidad mental, sino de una necesidad corpórea, inevitable, ¿sí? Como para llegar de acá, hasta allá, puedo llegar, si soy un reptil arrastrándome, si soy un ser humano caminando, si soy un ave volando, ¿no? Y, y también esto nos habla un poco de empezar a poder conectarnos con estos proyectos, como se dice, ¿no? Como el proyecto sentido, no tanto desde la mente, sino desde el sentir. O sea, empezar a sentir, conociendo la teoría, obviamente, porque para algo está, justamente para hacernos más fáciles los procesos. Comenzar a sentir, a vibrar eso que estoy haciendo, porque todos tenemos un proyecto sentido, todo lo que existe tiene un proyecto sentido. Y ese proyecto sentido, que pareciera ser como, también se mezcla un poco con el propósito, se mezcla un poco con el don, se mezcla un poco con lo que uno viene a hacer a esta vida. Más que pensarlo, creo que hay que sentirlo, ¿no? Justamente el sentirlo nos va a permitir vibrarlo y aceptarlo no desde la sombra, sino desde la luz. Me explico un poco esto. A lo mejor el proyecto sentido, uno de los proyectos sentidos de un ser humano puede ser el ser del que habla Mark Fresher, es el de ser el hijo bastón, ¿no? Un hijo bastón es aquel que nace para que sus padres puedan apoyarse en él o que su clan pueda apoyarse en él. Esto desde una energía de supervivencia, o sea, este clan necesita algo en que apoyarse y genera ese algo para apoyarse en él. Esto lo podemos ver desde la sombra o lo podemos ver desde la luz. Si lo vemos desde la sombra, esto es una carga, ¿no? ¿Por qué mi clan tiene que apoyarse en mí? Yo no quiero que esto suceda. Entonces toda mi vida voy a estar supeditado a este proyecto sentido con carga. Voy a querer hacer otra cosa mientras no voy a poder evitar ser lo que soy, lo que vine a ser. Entonces, eso visto desde la sombra. Ahora, si podemos ver este proyecto sentido desde la luz y no renegar de ese proyecto, renegarlo quiere decir negarlo 2 veces, vamos a poder usar este proyecto porque es lo que somos. Entonces, si yo soy este hijo bastón, es mi fortaleza. Ser bastón es mi fortaleza. Y no solamente ser bastón de mis padres, sino va a ser bastón del clan, ser bastón de, como todo es, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, fractal, como todo es un fractal, no solamente soy el bastón de este clan, o de mis padres o de este clan, sino que soy bastón de mí mismo y soy bastón de la sociedad, soy bastón de un grupo dentro de esa sociedad, soy bastón, ¿no? Y ser bastón quiere decir que soy esa persona donde los demás pueden apoyarse. Y esa es mi fortaleza. Y eso es lo que tengo que darle al mundo, no solo a mi clan, ¿no? Y eso es lo que tengo que darme a mí mismo incluso. Y usar mi fortaleza justamente para colaborar en lo inevitable, que es el equilibrio universal. ¿Se entendió? Sí. Entonces, todo depende de dónde miramos las cosas, ¿no? Si es desde la sombra o desde la luz, desde la negación o desde la posibilidad de aceptar eso para usarlo en beneficio, no solamente mío, sino en principio mío porque soy quien está proyectando toda la realidad, pero además, al usarlo en mi beneficio, al vivir mi vida desde la luz y no desde la sombra, es como el proyecto santo, ¿no? El proyecto se transforma en todo lo que existe. Y puedo desde ese lugar aportar mi proyecto sentido, mi proyecto santo al universo. Colaborar con lo inevitable sería, porque soy parte de eso. Está bien. Sí. Desde una visión un poco más cuántica y más excelsa, si se quiere. Pero que todos tenemos un proyecto sentido, es cierto.
y que está bueno poder conectar con ese proyecto, también es cierto. No como una, y poder transformarlo no en una carga, sino en una virtud, también es cierto. Es cierto que uno se siente más aliviado al entender cuál es su proyecto de sentido y poder cumplir esa función de una manera desde el amor. Sí, 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 está claro. Muchas veces en esto que es la ley universal de la creación de las cosas, entender forma parte medio inevitable del proceso. Yo muchas veces escucho muchas personas y nosotros también, ¿por qué no? Que tratamos de hacer, como recién lo hiciste vos, una diferencia entre la mente y el sentir. Uh-huh. Y a mí no me queda del todo claro todavía que digamos, a qué se refieren con eso, cuál es la referencia. Probablemente, nada, sea esto de no participar, como decimos siempre, para determinadas emociones o para determinadas emociones sobre todo. No ya sentimientos ni conductas, no pasarlo por rieles neurológicos, creo que te referís a eso, no pensarlo demasiado. Es un equilibrio, siempre tiene que haber un equilibrio. Claro. Un equilibrio en todo, ¿no? O sea, no vamos a poder evitar pensar porque somos seres pensantes, pero sí tratemos de no evitar sentir. Ajá. ¿No? Pero ¿y eso vos qué decís? ¿Eso se puede hacer también? ¿Se puede evitar? Porque sí, porque eso es la emoción oculta. Está bien, pero... Nosotros no nos permitimos vivenciar esa emoción oculta porque estamos programados para no sufrir, estamos para rechazar el dolor, para rechazar el, el sufrimiento. O sea, fíjate que no nos permitimos estar enojados, entonces queremos que el enojo se vaya de acá. ¿No? No nos permitimos vivenciar, hablo de eso, ¿no? La mente no nos permite vivenciar el enojo, la mente no nos permite vivenciar la tristeza, no nos entregamos al dolor, no nos entregamos a la tristeza, no nos entregamos. Entonces queremos que se vaya, quiero que se vaya, quiero que se vaya esta incomodidad, quiero que se vaya. Y eso es desde la mente, eso es desde el ego no quiere sufrir, me parece. No sé, uno le pone nombres a las cosas, qué sé yo. No sé si se llama ego, no sé cómo se llama. Hay algo que no nos está permitiendo sufrir porque nos da miedo, nos resistimos al dolor. Vos fíjate que el parto humano de la mujer humana es con dolor, ¿no? Y fíjate que lo que duele, yo que he parido 4 hijos, uno fue por cesárea, pero 4 los he parido, en el parto lo que duele no es el parto en sí, no es cuando el hijo aparece en el mundo, sino son las contracciones, eso es lo que más duele, digamos, ¿no? Se te hace toda una transformación biológica que no duele. Lo que duele es la contracción, se llama contracción, no es casualidad que se llame contracción lo que duele. Y es cuando, ¿por qué? Porque involuntariamente ya está tan instalado en la visceralidad de la mujer el miedo, que automáticamente contrae. Uno cuando tiene miedo contrae, ¿no? Cuando no tiene miedo se entrega. Y la mujer automáticamente contrae. Entonces, obviamente va a doler porque el chico está empujando por salir. Hay 2 fuerzas que se están oponiendo. Y ese es el dolor, la resistencia a lo que está haciendo. ¿Sí? Bueno, no sé si viste alguna vez, no sé mucho de zoología, pero yo he visto parir vacas, caballos, perros, gatos, y no vi el dolor, no percibí el dolor en la hembra. ¿Sí? Una vez mi gata parió en la cama mientras yo estaba durmiendo, no sé si lo conté acá, me parece. Yo estaba durmiendo y mi gata está embarazada, yo no sabía cuándo iba a parir porque no sé de tiempos animales, pero estaba durmiendo en los pies de mi cama y cuando me levanto, me despierto, estaban todos los gatitos. Parió en los pies de mi cama y nunca la sentí maullar, ¿sí? Y si hubiera dolido, inevitablemente un lamento se hubiera sentido, ¿no? O sea, eso me hace pensar, eso me hace sentir esto, ¿no? Que somos la generación, somos la especie del miedo, que donde el miedo se ha instalado de una manera que no nos permite vivenciar estas emociones de las que hablaba, ¿no? Y el miedo es mental.
aparte de la emoción de miedo, ¿no? Este miedo que no nos permite vivenciar es mental. Porque el miedo está, o sea, el miedo reactivo a me voy a caer del precipicio, el miedo a no voy a tener comida, el miedo, ¿verdad? Pero todo otro es ilusión, viste que el ser humano se maneja mucho con la mayor parte de la craneación humana es mental. Sí, claro. De los conflictos humanos son mentales, no son reales como en el animal. Y creo que eso tenemos que poder empezar a utilizar de una manera eficiente esta posibilidad que se nos dio de la mente, de utilizar la mente de una forma que no sea para sustentar ese miedo, sino que sea para todo lo contrario, para entregarnos más fácilmente que los animales. Está bien, sí. Está bien. El piso biológico que tenemos las personas es un piso, ¿no? En el que nosotros nos sustentamos y al cual siempre volvemos, digamos, porque cuando no entendemos demasiado cómo funcionamos. El piso está para cuando no hacemos pie. Cómo funcionamos y qué es lo que nos sucede a nivel psicológico o a nivel psicofísico, siempre hemos de fijarnos cómo funcionan los animales, los mamíferos. O sea, mucho vamos a entender de nuestras conductas y de nuestros comportamientos si miramos los animales, plantas. Generalmente, bueno, nos referenciamos más en mamíferos y en mamíferos con algún comportamiento social. Pero es cierto que la mayoría de las emociones que tenemos, o por lo menos las 7 primarias, de las cuales se desprenden todas, son atávicas, son como decíamos el programa pasado, ancestrales. Y ahí en eso estamos como vibrando, ¿no? En esas circunstancias. A veces nos cuesta un poco, como si van a salir de esos programas, salir de esas creencias que se instalan en este periodo, ¿no? En este periodo del ser humano, al que no se le da mucha bolilla, nunca se le da mucha trascendencia. Proyecto y sentido no es algo que van a escuchar seguido. Y ahí tenemos la explicación de nuestras conductas, de nuestros rieles y de la mayoría de lo que nos sucede. Y como dice Ivana también, podemos reaccionar siempre desde 2 lugares, desde el miedo o desde el amor, ¿no? Desde el amor, amor romántico o el amor al que estamos acostumbrados a referenciarnos o a escuchar siempre, ¿no? En películas, temas musicales y poesías y novelas, sino desde ese lugar de entrega, desde ese lugar de no resistencia, porque en definitiva es la no reacción. Imagínense un sistema en el que el miedo contrae y el amor expande. O sea, finalmente es eso. Todas las respuestas pasan por ahí, ¿no? Si yo tengo que entregarme, tengo que abrir, voy a crecer, inevitablemente voy a dejar pasar, ¿sí? Una sensación de apertura, y cuando yo tengo miedo, me cierro, me meto dentro del caparazón, esa es la analogía, y no puedo crecer. Cuando yo contraigo, cuando yo tengo miedo, no crezco, yo no puedo tener miedo y crecer a la vez, tener miedo y amar a la vez, porque mi profesor decía, es como la luz, o sea, eso es binario, o está apagada o está encendida, nunca está apaga y encendida, es binario. Entonces, no podés estar un poco embarazada. Claro, o confiar un poco, o confías o no confías. Generalmente es así. Si alguien te dice confío un poco en vos, es que en esencia no confía. Lo mismo con estas situaciones. Entonces, ¿pero qué pasa? Nosotros le hemos encontrado a los seres humanos una simplificación a todo esto, sobre todo en las palabras malo, bueno, feo, lindo. Generalmente nos comportamos desde esa ilusión de separación y de comparación, en el que si no es una cosa es otra.
Esto del yin y el yang, el yang, después no me acuerdo, creo que Lao Tse lo complementó y acuñó un tercer estado que creo que es el Tao, ¿no? Y que es el que contiene, digamos, al yin y al yang, que sería el círculo que contiene a ese símbolo y que es la totalidad, ¿no? El Tao. En la filosofía oriental se usa mucho estas nomenclaturas. Y tiene que ver con eso, con que no necesariamente tener miedo es negativo, ¿sí? No necesariamente reaccionar desde el miedo es negativo. Y ahí entra el ego. El ego entra en realidad porque para mí sí quiere sufrir el ego sí quiere sentirse culpable o por lo menos utilizar el sentido de la culpabilidad. Al ego sí le interesa guardarse un enemigo. Siempre y tener esa posibilidad de reaccionar. Yo no sé si el ego no es que quiere sufrir, creo que está preparado incluso para colocarse siempre en ese lugar. Ese proyecto sentido del ego. Y estar ahí. Y eso pasa porque las personas todas vamos y venimos en una línea del pasado. Estamos permanentemente, todos, incluidos nosotros obviamente, probablemente más enganchados estemos por mirar esas historias y por creérnoslas, enganchados en una línea del pasado. En una línea del pasado donde siempre estamos viviendo en el pasado porque proyectamos el futuro en función de nuestro pasado. Y siempre les estamos dando las mismas respuestas a las cosas que se nos presentan. La integración de la sombra, por ejemplo, es una de ellas. ¿Sí? Repetimos las experiencias en otras caras, en otros rostros y con otros personajes y otros protagonistas, porque no conocemos la posibilidad, no somos capaces de abstraernos a un futuro diferente, ¿sí? Porque vivimos en el pasado, ¿sí? Vivimos enganchados en ese pasado. Ese pasado, entre comillas, que no existe, tiene que ver con esto del proyecto y sentido, con la programación que hacen nuestros padres, esencialmente de sus frustraciones, de sus emociones, Este periodo actual de tiempo es un periodo en el que esto se está cuestionando mucho y a nivel más masivo. Hay lo que nosotros llamamos muchas veces una revolución silenciosa. Tiene que ver con un montón de personas interconectadas que nosotros creemos que son parte de nuestro universo, porque de hecho lo son, pero que se están cuestionando cosas que se supieron siempre. Esto de lo que estamos hablando ahora no es ninguna novedad. A algunos le podrá hacer más sentido que otros si la escuchan, pero es información que está. Los primeros gnósticos hablaron de esto, luego hubieron personas en la historia que recopilaron un poco ese conocimiento y lo hicieron como más masivo, pero siempre selecto, ¿no? Siempre a su grupo. Y ahora nosotros lo estamos haciendo solo que un poco más masivo a nuestro círculo, ¿sí? Pero tiene que ver con eso, con una interconexión, como decía Ivana, en la cual las personas que vienen al mundo ahora, no sé hasta cuándo este mundo continuará, digamos, con estas prerrogativas actuales, está cambiando mucho y no nos estamos dando cuenta, pero sí que todas estas personas que están naciendo en estas épocas ya nacen con otra programación, ya nacen con otro entorno, ya nacen con una epigenética, obviamente. Y nacen sin karma, se dice incluso. Aparentemente sí, ya no vienen más a experimentar eso de la repetición, sino que ya nacen desde este lugar, desde el lugar del amor y de este proyecto y sentido que deja de colocar frustraciones en las personas. Nuestras ocupaciones, nuestras profesiones y generalmente todas las reacciones que tenemos nuestros sueños, nuestros proyectos están vinculadas con eso. Nuestras relaciones. Sí. Y es la transposición biológica de la frustración de nuestros padres cuando nos concibieron. Generalmente funciona así. Entender un poco eso es trascenderlo, es lo que dice Ivana, es decir, bueno, listo, no puedo cambiar esto que pasó, pero sí puedo aportar una memoria diferente de eso y puedo trascender, puedo reversionar y puedo ser, en vez de ser el bastón de vejez de mis padres y que me utilicen de apoyo de una manera negativa, digamos, una manera en la que eso se vuelva a repetir porque no se trasciende, yo lo voy a tomar, lo voy a trascender y listo.
se tienen que apoyar en mí, bueno, se van a apoyar a través del amor. Y yo voy a hacer un apoyo, voy a ser un bastón no de vejez, sino voy a ser la persona que va a sanar ese clan, va a sanar esa necesidad que tiene el clan de apoyarse en alguien porque no puede solo, ¿sí? Y voy a intentar construir eso, ¿sí? Entonces, y ahí está la sanación, ¿no? La sanación está, la curación, en entender que ese proceso debe dejar de repetirse porque ya lo entendimos, esa conciencia ya se comprendió, ya se tomó conciencia. Bastón de Hesse es un poco eso para la psicología transpersonal. ¿Qué otros proyectos sentidos lo de que has encontrado lo de las profesiones lo de las profesiones casi todas. Mirá, generalmente los proyectos y sentidos tienen mucho que ver. Nosotros tenemos una tríada de las hermandades, que se llama, donde habitualmente los hijos de una familia, de un matrimonio, de un clan, siguen un proceso psicobiológico que tienen que ver con los marcadores de la supervivencia. Entonces, nosotros tenemos el matrimonio, que es el marido y la mujer, que conforman el marcador 1, que es la supervivencia, y el primer hijo va a venir a ser, digamos, la protección. O sea, el primer hijo generalmente, el primer hijo proyectado, no necesariamente concebido. O sea, el primer hijo que puede estar o no estar físicamente. Es otra cosa, no hay que respetar los lugares, incluso de los hijos no nacidos. Tal cual. Ese es el soldado. Ese es el que va a vivir su vida en una, digamos, en un entorno y va a mirar a la vida, va a tener su mirada puesta en la guerra. O sea, en la guerra... En la defensa y el ataque. En la defensa, en el ataque, en la necesidad de proteger. Siempre en la necesidad de protección o la necesidad de atacar. O sea, va a vivir su vida en ese paradigma, ¿no? Y va a tener distintos roles, ¿no? En una guerra siempre hay diferentes roles. Fíjate que incluso se relaciona con el primer cerebro, el primer hijo. El reptil, claro. Entonces tiene que ver un poco con eso, y además el primer hijo en la antigüedad era el que se le entregaba, o sea, era la defensa, era el que se le entregaba a la milicia. En Esparta, ¿no? El segundo generalmente tiene que ver con la relación con la trascendencia, se le entregaba a Dios, es el cura. Y el tercero es el negociador, es el que continúa el patrimonio familiar. Entonces va a tener un comportamiento un poco que más... también se relaciona también con los cerebros. El segundo es el cerebro límbico, donde se va a encargar de la contención de las relaciones. Exacto. Y el tercero es el cerebro racional, sí, que se va a encargar de negociar con el entorno. Tal cual. Y van a tener esas situaciones ahí. Generalmente el primero, o sea, este que vive en la guerra, es muy probable que sea producto de un sexo de reconciliación. Muchas veces pasa. Incluso después el cuarto respeta vuelve a la línea de afinidad del primero, el quinto del segundo y el sexto del tercero. Exacto, como si estuviera el control remoto, la calculadora es 147, 258, 369. Y vuelven a repetir, digamos, como esos patrones. De vuelta. Con los hijos no nacidos incluidos. Hay que incluirlos a los hijos no nacidos porque uno comienza a creerse, por ejemplo, yo soy el primer nacido de mi familia, pero soy el tercero, hubieron 2 abortos antes, entonces uno, digamos, empieza a creer que es el soldado y que vive y se cree también ese personaje, porque hay una cuestión de creencia también, y termina siendo que en realidad es el tercero y nada. Sus rieles de conducta son más de negociación y más de... ¿Qué pasa con los hijos con los hijos no nacidos? Por ejemplo, el primero no nace, el segundo no nace el tercero, lleva puestos al primero y al segundo. Mira, hay bibliografía que dice que sí y hay otra que dice que no. Mientras... O sea que puede ser y puede tiene que ver, no puede. Tiene que ver con que el proyecto y sentido es eso, tiene que ver con que si el proyecto y sentido de ese hijo, nacido finalmente, cualquiera sea el orden... No sé, pues lo voy a hacer yo. No. Ha respetado, y la madre ha hecho el duelo y ha entendido ese... Tiene que ver si la madre tomó conciencia o no de para qué perdió el hijo, finalmente. Mientras se siga buscando hijo y se siga buscando primero... van a hacer con esa carga, ¿sí? Lo mismo que el sexo, generalmente, nada,
yo quería un varón y fue mujer, o yo quería mujer y fue niño, eso se programa y el niño va a cumplir, o la niña, ese mandato, ese porque en definitiva no importa el sexo físico, sino que la idea de lo que representa. Lo que representa el varón. Incluso por eso hay mujeres masculinas, hombres femeninos, mujeres zurdas, hombres zurdos. Después vamos a explicar un poco también eso de la lateralidad, qué significa. Nuestro programa. Entonces, nada, el proyecto de sentido con el que uno se encuentra muchas veces es este, ¿no? Las profesiones y los oficios tienen que ver con esto. Particularmente eso se gesta ahí, ¿no? Y después, lo que decía Carl Gustav Jung, esto de la ley psicobiológica del proyecto sentido representa la transposición biológica, la transposición psicológica en la biología del hijo. Lo que no resuelven los papás a nivel psicomental, a nivel psicofísico, lo biologiza el niño durante su infancia y luego su niñez. Casi todas las enfermedades y las conductas se programan en ese periodo, ¿sí? Es fundamental. Después ahí están otros dos procesos, uno anterior que es el transgeneracional, cuando las memorias son muy fuertes, y uno posterior que es la del factor biográfico, proyecto biológico, que es a partir de que esa persona ya a los 3 años, 4 años, empieza a conformar su propio ego, empieza a conformar su propia historia, deja de estar en fusión emocional con su madre y comienza a vivir sus propias experiencias, que las va a vivir siempre, ¿no? Repitiendo esa integración de la transposición que le hicieron sus padres, ¿sí? Siempre. Entonces, cuando entendés eso, ¿no? No puedo dejar de viajar. Claro. Seguramente si no puedes dejar de viajar o te querés ir a algún lado, esa mamá que te tuvo a vos, estuvo atrapada durante ese matrimonio, durante ese embarazo, queriendo irse y no pudiendo. Vamos a encontrar eso. La toma de conciencia viene ahí. Cuando yo no sé por qué estoy llamado a hacer determinadas cosas, no lo puedo evitar, y es que estoy siguiendo un mandato, ¿sí? O estoy llorando lágrimas ajenas, ¿no? Sí, a mí eso de ajeno me suena, me hace un poquito de ruido. Sí, ya sé, contame. Porque todo lo que yo estoy viviendo no es ajeno, es mío. Cuando yo digo ajeno, ya lo estoy de alguna manera lo estoy sacando de mí y no me estoy haciendo cargo. Desde algún lugar, ¿no? Por más que yo sepa que ahora lo estoy viviendo, pero si sigo utilizando la palabra ajeno, esto no es mío, ¿no? Es como que de algún lugar, en algún punto de toda de ese hacerme cargo que estoy haciendo ahora con la toma de conciencia, en algún lugar recóndito sigue perteneciendo a otro, ¿no? Claro, pero... esto de hacerme cargo tiene que ver con que acá a mí se me deshace, viste que a mí el árbol se me deshace un poco cuando es información, ¿no? Es información. Hay que soltar un poco esa carga también porque... Claro, es información exacta. Termina siendo patológico, o sea, te termina jugando en contra. No, pero es información, yo lo tomo así, ¿no? Ahora, como una información que es maravillosa, pero que está aquí ahora, y si yo la pongo en el pasado, entro en eso de que no lo puedo deshacer, porque el pasado no se... Hay una concepción universal de que el pasado está escrito y no se puede deshacer y que tiene una verdad, ¿no? Hay una concepción de eso. Bien. Desde este lugar donde yo percibo, donde yo y la humanidad percibe, y aunque todavía no lo pueda ver, eso yo, donde se percibe el árbol como una información que está aquí ahora, es donde yo proyecto, es un lugar más donde estoy proyectando mi propósito, ¿no? Vengo con un propósito, con una determinada pregunta que estoy respondiendo aquí ahora, que esto es el proyecto sentido único de la existencia, el original, el proyecto sentido original es responderme la pregunta. Entonces me estoy respondiendo la pregunta y para eso tengo que generar todo un escenario a donde yo voy a encontrar las respuestas y voy a deshacer el error de la separación. Entonces, una de esas cosas que yo proyecto es justamente el árbol, creo un escenario, y el escenario es ese, determinada madre, determinado padre, determinado clan,
determinada historia, ¿no? La estoy generando aquí ahora. Entonces, desde ese lugar yo me hago cargo de toda la historia. Es mía, la estoy proyectando yo, la estoy haciendo yo, la estoy diseñando yo desde ese lugar de no existencia primario. Entonces, es mía. Me hago cargo porque es mía, porque yo la diseñé, en algún lugar la diseñé. Entonces, yo me hago cargo de eso. Y ahí ya me hago cargo de todo el árbol. No es ajeno. En ningún lado es ajeno. Bueno, ¿qué es hacerse cargo para vos? Porque me parece que hay como una mezcla de cosas ahí. Tener el poder, recuerda que soy 8 en el diagrama y que necesito el poder. Entonces yo me hago cargo de todo. Cuando me hago cargo de todo me siento empoderada, ¿no? Entonces, este poder que me da el haber sido el creador de eso y desde el lugar de empoderamiento poder transformarlo. Entonces el pasado se puede transformar. No está impreso el pasado, está siendo aquí ahora, porque está siendo desde una idea. Y yo no es que cambie, diga, bueno, no quiero tener este papá, voy a tener otro. No. Cambio la percepción de ese padre. Entonces, en vez de mirarlo desde la sombra, lo miro desde la luz. Entonces, ese padre que fue un abandónico, resulta que ahora fue el que me salvó la vida, abandonándome. ¿No? Y que gracias a eso aprendí al desapego. Está bien. Ponele, como un ejemplo, ¿no? Que me salió así. Pero quiero decir, poder observar todo desde la luz que me da, hacerme cargo de todo el diseño, de toda la realidad, de todo el árbol, de toda la humanidad, de todo el universo, hacerme cargo y poder un poco esto, vivenciarlo desde la aceptación, ¿no? ¿Para qué voy a cambiar esto si ya está siendo así? Simplemente tengo que cambiar el punto de observación, porque no me molesta que mi padre me haya abandonado si lo miro desde la luz, pero si lo miro desde la sombra, sí. ¿Sí? Pero si lo miro desde la luz, yo creé un padre que me abandone para poder trabajar el desapego. Lo que pasa es que ahí también hay dualidad, mirá. Viste que todo tiene que ver con las palabras, Sí, o sea, sí. vos, ya la idea de que tu papá te abandonó es una idea. Claro. Él no te abandonó, se fue, en todo caso. Bueno, sí, lo que sea. Claro, pero vos fijate Te entiendo perfectamente. ¿me entendés? Sí. No es un padre abandónico. Sí, claro. Es un padre no está presente. Es un padre que se fue, punto. Y empezamos hablando de ausencia y fíjate que empezamos. Claro, pero en definitiva, que te haya abandonado o no, es tuyo. O sea, ya tenés la idea incorporada de que tenés que hacer un trabajo de soltar un abandono que no existe, porque el abandono, ¿me explico? Sí. Es subjetivo, alguien te inoculó el hecho de que haya sido abandonado. Exacto. Entonces, tu papá se fue, ¿sí? Tu marido se fue, nadie te abandonó. Lo que hay que entender es trascender esa idea de abandono. ¿Por qué yo pienso que alguien que se va me abandona? Claro, exacto. Entonces, ahí lo que hay es esto. Cuando yo hablo de no hacerse cargo de cosas ajenas, tiene que ver con soltar esas mochilas, que a veces no es necesaria, no son necesarias. A ver, llorar lágrimas ajenas finalmente es dialéctico, o sea, yo estoy llorando lágrimas mías, pero ese sufrimiento lo estoy repitiendo porque hay impresa una información en mí que debo continuar expresando porque le da algún sentido a la supervivencia de mi familia, de mi clan. Obviamente que a veces uno mezcla el aquí y el ahora con el pasado impreso y no lo puedo cambiar, y eso se casa muy fácil, porque, digamos, lo que pasó, yo no puedo cambiar lo que pasó, digamos. Lo que dice ella es, lo que sí puedo hacer es mirar eso que sucedió de otra manera. ¿Sí? La película Coco, siempre la referenciamos, es excelente para entender esto. ¿Sí? Es esa música que yo no entiendo por qué en mi familia significa maldición. Claro, porque está relacionada justamente con una idea de abandono. Me elige la música, no a su familia. Entonces la música es el causante de todos los males. Cuando entendés, en realidad no tiene nada que ver la música, sino hay una situación desconocida, la música empieza a estar presente en esa familia. Entonces, ¿qué es la decodificación? Es precisamente eso, entender la película completa, suponete, o no querer cambiar lo que pasó, pero porque eso que pasó tiene un sentido. Cuando entendemos el sentido, pasa esto. Con las palabras sucede esto, ¿sí? Me abandonó, el abandónico, ¿sí? Pero vamos, a ver, ¿por qué te abandonó? ¿Para qué te abandona? ¿Por qué te tendría que haber abandonado? Con el abuso pasa esto, pero a ver, no es lo mismo decir esto, mi jefe me maltrata,
a me estoy dejando maltratar a través de mi jefe, o estoy... Estamos estableciendo ese tipo de relación para observarnos mutuamente. Claro. Entonces, esto que dice ella, y en algún punto, ¿por qué le hace ruido el árbol genealógico? Bueno, ahí hay que ver la situación puntual. Pero es información, finalmente es información. Información que está ahí y que cuando nosotros la analizamos, la vemos, se empiezan a mover esos muertos. Esa información se empieza como a tocar y bueno, está ahí para eso. Como dijiste muerto, me acordé de esta frase, ¿no? De cargar el muerto. Posiblemente a mí me haga ruido esto de cargar el muerto, ¿no? Un peso muerto, vos no lo podés, es pesado. Entonces, nada está muerto en realidad, todo está vivo y en mí. Sí. Todo está vivo, porque la energía nunca muere. Sí. Todo está vivo y en mí, no tenemos que cargar con nada, simplemente tenemos que ser, permitirnos experimentar, ser lo que estamos siendo desde todos los lugares, ¿no? Desde todos los escenarios, desde mi madre, desde mi padre, desde aquel tío, permitirnos sentir toda la gama de emociones que están viviendo dentro mío, y están siendo a través de mí. Sí, aceptarlo, no pasarse, porque lo que nos pasa a todas las personas, a todas, y lo que se ven también, bueno, mucho me ponen consulta y cuando hablan, no necesariamente en consulta, cuando la persona habla, es esto de sobreactuar. Yo me acuerdo que vos un día me dabas el ejemplo, ¿te acordás cuando estabas muy enojada con el tema de las vacunas? Bueno, ahora con lo de la escuela. No enojada, sino como que resistía. Esto se tiene que terminar y no sé yo y no sé cuánto, y voy a tratar de, ¿no? De que si todos son pro vacunas, yo soy antivacuna. Es lo mismo. Es lo mismo. Si la vacuna está ahí y te molesta, y le molesta a la persona ponérsela y a la otra persona le molesta no ponérsela, es exactamente lo mismo. Porque si no estuviera ahí y no te tendría que pasar nada, te la pones, no te la pones, y es lo mismo, y no tendrías que estar pensando todo el tiempo. No sería un tema de conversación, ni siquiera sería un tema. Con la escuela, ahora con la educación pasa lo mismo, ese boicot permanente hacia la educación está ahí. No tenés que ni defenderla ni atacarla. Nada. Tenés que experimentarla. Está ahí, y si es virtual, bien, y si es presencial, bien, porque por algo está ahí. Y ahí se manifiesta el conflicto. Cuando vos te pasás para el otro lado, no sabía decir que no, y ahora digo siempre que no. Es lo mismo. Seguís atrapada. Ahora digo basta. Claro, todo el tiempo. ¿No? Seguís atrapada en eso. ¿Sí? Entonces ha de haber un equilibrio que es necesario. Que es necesario para que suceda el equilibrio. O sea, te pasamos del machismo al feminismo. Sí, con el amor propio pasa esto. Antes no me quería y ahora me quiero. Claro, ahora te empoderás y a todo el mundo anda diciendo, no, yo me amo. Mentira. O sea, en realidad te has pasado un poco de vuelta y nada, necesario para que te recentres, para que vuelvas. Yo siempre lo veo como el péndulo, ¿no? Que va de extremo a extremo y cada vez se va acercando más al centro. Hasta que se aquieta finalmente y queda ahí y por ahí vas. Generalmente el péndulo de las emociones son varios, ¿no? Y vas por... Y vos fíjate que el péndulo lo que hace es enlazar una emoción, enlazar la otra y las va trayendo para el centro, ¿no? Sí. A esa tibieza, si se quiere, a esa tibieza, está mal visto, donde está el blanco y el negro juntos. No es que es blanco, negro y gris, y el gris es una tercera posición. El gris es el blanco y el negro juntos. Está bien. ¿No? El Tao. Bueno, sí, coincido, está muy bien. Está muy bien. No sé si hay alguna pregunta, cuántos nos están mirando, vamos a interactuar un poco con los chicos, con la gente. Ahí. No termino. Dios mío. Hablemos, a ver, contame lo más banal, contame. Un día dijimos, ¿te acordás que íbamos a hacer hablando de relaciones de los ex? ¿Te acordás que? Bueno, lo dejamos para la próxima. Me surgió. Tenemos que hablar después. Algo más, algo más, ¿no? Exponernos. ¿Vos querés que nos expongamos? No. Que por ahí dejemos de, no sé, tanta trascendencia, tanta... Sí, ¿no? Tanta... hablar pavada, sí. Que sea un poco más banal, ¿no? Sí. ¿Para qué pateas el perro eso? Sí.
Vamos a meter al perro un rato. ¿Eso querés decir? Sí, qué sé yo, vamos a tratar de sacudir un poco, para que no sea tan monótono. Sí. ¿Vos querés leer el...? No, yo no quiero leer nada. Por ahí me aburre un poco. Sí. Tratar de ser tan consciente que uno... Sí. El ego, el milagro. Bueno, no podemos leer esto, pero... Bueno, no sé. ¿Alguna pregunta por ahí? No. Entonces, proyecto y sentido, diría de las hermandades. Ausencias. Sentir versus pensar, o qué sé yo. Sentipensar, dicen ahora, ¿viste? Sentipensar. Está bueno. Todo está bueno. Sí. Lo que está bueno también es poder vivenciar con el cuerpo también, no solamente con la mente, y a eso voy. Cuando hay una resistencia, uno lo siente en el cuerpo. Uno siente que se contrae. Ya directamente en lectura de memoria celular hay una metodología para leer la información guardada, que es lectura de memoria celular. Cuando el cuerpo se contrae, ¿no? Está diciendo no. Cuando el cuerpo se relaja, está diciendo sí. Sí, ¿cuál es tu sí, cuál es tu no? Claro. Por lo general, cuando la musculatura se contrae, está diciendo no. Cuando la musculatura se relaja, está diciendo sí. Y tiene que ver un poco con esto que hablábamos al principio de la contracción, ¿no? Cuando uno se resiste, fíjate, ¿a dónde se va uno cuando se resiste? Se va adentro. ¿A dónde se va adentro? Se esconde. Se resiste, se esconde, se cierra. ¿Se cierra a dónde? En su casa, en su cuarto, en su casa, en su cama, en su familia, en su clan, ¿no? En su feto, en su vientre materno. En su feto, en su vientre materno. Y se van cerrando porque necesita protección. Necesita protección. Entonces, cuanto más se abre uno, más deja abierta la puerta de su casa, más deja abierto su corazón, más deja abierto su clan. Más y más. Pero quiero decir, y se relaja. Relaja hasta su musculatura. Sí. Entonces, uno tiene que empezar a percibirlo desde su cuerpo, ¿no? A reconocerse a sí mismo. ¿En qué posición está? Si en contraer o en expandir. Sí. Sin juicio, ¿eh? Sí, si estás en miedo, dale nomás, no pasa nada. Sí, observate ahí nada más. Si estás en protección, y experimentar. No es negativo. No tenés que juzgarte por eso. Tenés que experimentarlo. Estoy experimentando, claro. Como decimos la otra vez, ¿no? Hoy ando choto, ¿eh? Claro. Pero hoy. Soy yo experimentando el miedo. Y a la miércoles, el que quiere estar ahí, que esté, y el que no. Entonces, correte si no querés percibir, si no querés presenciar mi miedo, correte, estamos trabajando para usted. ¿No? Sí. Sonríe que lo estamos animando. Sonríe que lo estamos animando. Yo a mis hijos ya aprendí a decirle, mira, hoy soy Iván experimentando el miedo, soy Iván experimentando la ira. ¿Sí? Si no querés que te toque, correte. Andate. Porque la ligás. ¿Sí? Y me voy a permitir experimentarlo. ¿Sí? No tiene nada que ver con vos. Vos estás ahí siendo justamente el espejo que a mí me permite proyectar sacar esta ira de adentro, que ya la tenía de antes, no es tu culpa, no es tu responsabilidad. Así que si no querés percibirla, correte. Y déjame que yo me exprese. Y me voy a comprar un puchimbol, ¿te dije? ¿Un qué? Un puchimbol, una bolsa de esa de box. ¿Sí? ¿Tenés 5 hijos? ¿Para qué tengo? ¿Que no voy a dar la palo a mi hijo? ¿No? No, porque después van a anunciar y todo eso que viene, después un garrón. Está bueno. No, fuera. Estuve averiguando ahí para comprarme una bolsa de box con los guantes, porque si no me voy a lastimar. Está bien. ¿Y a quién le pegaste? ¿Pegas a vos? ¿Qué sé yo? Sí. Claro, obvio, pero de una forma figurada. Sí, está bien. Está bien eso, ¿eh? Sí, me pego a mí misma. Porque también hay que aprender a canalizar de una manera propositiva, ¿no? La ira. Claro, la ira. No negarla. Y y cuando la acepto, y posiblemente entre el periodo que no la acepto y la acepto, haya una descarga. Entonces, tenga que sacarla. Sí. Digo yo. Sí, no sé. Se me ocurre, qué sé yo. Bueno, calmate y vamos con el ego y el milagro. ¿Lo lees vos o lo leo yo? ¿Querés que lo lea yo? Dale. Dame. Con el mate, bueno, vamos a cambiar. El ego y el milagro. Estamos en el manual para el maestro. Clarificación de términos. ¿Sí? El ego y el milagro, el punto 1 nos dice que las ilusiones no perduran. Su final es indudable y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es lo que es el mundo del ego.
¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres, un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Mas, ¿qué podría proceder de ello, excepto un sueño, que al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. En un mundo de formas no se puede negar el ego, pues solo él parece real. Mas, ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Si alguien te pide que definas el ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva queda oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad. Ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La realidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma. ¿Quién puede definir lo indefinible? Sin embargo, incluso para esto hay una respuesta. No podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es. Y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso, podemos deducir lo que es. Observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. Al opuesto del ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagro. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en él vemos lo que éste aparentemente hacía. Y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Donde antes había oscuridad, ahora vemos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era oscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la oscuridad. ¿Qué es ahora y dónde puede encontrarse? No es nada. Y no se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la maldad. ¿Dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estaba soñando. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? ¿Qué es un milagro? Un milagro es un sueño también, pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres, felices ante la certeza del cielo y la garantía de paz. Y observa también, por un instante, lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo. Esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza y los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar,
la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo, con la misma dulzura con la que la madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar el canto así? ¿No contestaría ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido? Tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para callar la voz de Dios, la cual nos hace a todos una sola pregunta. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar al mundo? Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó. Ahora, no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era. Y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. El milagro perdona, el ego condena. No se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos excepto esta. Mas, ¿qué definición podría ser más cierta o estar más a tono con lo que es la salvación? Con esto, el problema y la respuesta se llevan uno al lado del otro. Y al estar finalmente juntos, la elección es obvia. ¿Quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? ¿Y quién no seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su única meta? Buenísimo. Buenísimo. Impecable, como siempre. Buenísimo. Volvemos a recomendar la lectura de Un Curso de Milagros, porque para nosotros sigue estando todo acá. Todo el bla, 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 que podemos llegar a expresar, está todo resumido ahí cuando uno puede conectar con esa energía. Así que bueno. Una horita, muchas gracias. Gracias por... Nos vemos el lunes. Nos vemos cuando sea, porque... cuando en principio el lunes, a las 10, por ahí. Por ahí. Aproximadamente a las 10. Los queremos. Gracias.